Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal y bueno, llegamos al último mes del año con unos tránsitos de lo más variado para la primera quincena de diciembre. Y siendo un año donde una de las protagonistas estelares ha sido Venus, durante al menos esta primera quincena va a despedirse del 2023 con el mismo protagonismo. Así que vamos a ir desengranando esta quincena no solo con Venus, que por supuesto va a tener su lugar preferente, sino con todo lo que va a acontecer estos primeros días de diciembre. De entrada, seguimos bajo la influencia de la luna llena en Géminis del pasado 27 de noviembre, que fue una luna regida por un Mercurio que empieza a retrogradar el próximo 13 de diciembre. Y esta retrogradación de Mercurio nos va a dar algo tan valioso como es el tiempo para pensar, algo que ha caído en desuso en esta sociedad tan apremiante y tan enfocada solo en hacer. Pero es en la reflexión de nuestros pensamientos donde nos hacemos las preguntas adecuadas para recibir las respuestas correctas, tomar las decisiones acertadas y emprender acciones con conciencia. Así que desde ahora hasta finales de enero no creo que haya un tiempo mejor que este para reconsiderar nuestra dirección en la vida, sobre todo de cara al 2024, que se presenta muy interesante con un Marte muy decidido, un Plutón ya en Acuario y todos los planetas directos. Es momento de asentar las bases y preparar el terreno para lo que sea que queramos construir a partir del año que viene. Así que ahora es momento de pensar, pero para poder pensar, reconsiderar y reevaluar vamos a tener que alivianar cargas que aún llevamos arrastrando, sobre todo en nuestras relaciones y en nuestra manera de relacionarnos. Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Venus, que va a sufrir el penúltimo proceso de metamorfosis. Es casi una despedida definitiva de nuestra antigua Venus, de la Venus que conocíamos. ¿Y por qué es casi una despedida definitiva? Pues porque desde el pasado 28 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Venus le va a estar haciendo la penúltima cuadratura a Plutón en Capricornio. La última será en octubre del año que viene, cuando Plutón retrograde de Acuario a Capricornio hasta que se instale definitivamente en Acuario en noviembre del 2024 para los próximos 20 años. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Plutón está poniendo en jaque a Venus para que termine de eliminar y limpiar patrones antiguos y heredados a la hora de vincularnos. Las antiguas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás se tienen que transformar definitivamente. Plutón nos va a obligar a poner el foco en curar y sanar heridas profundas relacionadas con el rechazo, la soledad, el miedo, el abandono y nuestro sentido del merecimiento, que nos han hecho relacionarnos en el pasado con nosotros mismos y los demás desde un lugar muy alejado a lo que es el amor. Hemos caído en patrones heredados donde teníamos que elegir entre la estabilidad o la libertad, donde se han dado juegos de poder a través del control y de la manipulación, donde hemos dejado relegadas nuestras necesidades o hemos esperado que fueran cubiertas por los demás. Pero es que además ese mismo día 28, Venus entró en contacto con el nodo sur en Libra, una conjunción exacta en el grado 22 de Libra que hace eco al eclipse solar en Libra del pasado 14 de octubre. Ese eclipse estuvo marcado por un Plutón que recién iniciaba su movimiento directo desde Capricornio a Acuario y le hacía una cuadratura al eje nodal, poniendo de manifiesto la destrucción de nuestros antiguos patrones de conducta a la hora de relacionarnos y también de las elecciones que debíamos tomar en nuestra vida. Por tanto, en este periodo se vuelve a activar este punto del eclipse del pasado 14 de octubre para terminar de finalizar o dejar ir temas que estuviéramos tratando, sobre todo a nivel vincular, en la temporada de eclipses pasadas. Recordemos que el nodo sur es el cierre a una etapa de nuestra vida que ya ha cumplido un ciclo. Por tanto, desde el 28 de noviembre, Plutón le hará una cuadratura al nodo sur y a Venus en Libra para luego continuar en cuadratura con Venus hasta el 10 de diciembre. Y aunque Venus ya ha madurado muchísimo desde su retrogradación el pasado julio y agosto y ya sabe lo que quiere y cómo dárselo a sí misma, al estar en contacto directo con el nodo sur y en cuadratura con Plutón, va a tender a caer en las viejas formas y se le van a activar todas esas heridas. Porque mirad, para entender nuestras heridas de abandono y de
rechazo, de soledad, de estabilidad versus libertad. Para entender todo eso tenemos que remitirnos a los orígenes de Venus y por tanto a la mitología. Venus en realidad surge de la castración de Urano. En la mitología griega, antes de que se formara la Tierra, estaba el caos, todo era caos. Del caos surgieron las estrellas y también la Tierra. Gaia o Gea en la mitología griega, en definitiva la madre Tierra. Y Gea dio luz a Urano, que aunque fuera su hijo se convirtió también en su pareja y en su amante. Gea tenía el control de la Tierra y Urano regía los cielos y el espacio. Por tanto, Urano no era en realidad un principio terrestre, estaba casado con uno que era Gea, pero él estaba relacionado con las visiones y con los ideales y no con los aspectos prácticos y mundanos de la existencia, bueno, pues más cotidiana y terrestre, ¿no? El caso es que noche tras noche Urano descendía de los cielos para acostarse con Gea y como resultado tuvieron, bueno, pues un variado surtido de hijos de lo más estrafalario y de lo más variopinto, porque primero nacieron los titanes y luego los cíclopes y otro tipo de monstruos que Urano despreciaba porque los consideraba feos, toscos y deformes y por tanto muy alejados del ideal que él tenía sobre lo que quería que fuera su descendencia, ¿no? Así que en vez de admitirlos, volvió a meterlos uno a uno en el vientre de Gea. Evidentemente, a la madre tierra, a Gea, no le hizo ni pizca de gracia que le volvieran a meter, bueno, pues a toda su prole dentro del vientre, ¿no? O sea, con lo que duele un parto como para que encima te devuelvan a tus hijos al vientre, ¿no? El caso es que Gea decidió vengarse de la acción de Urano construyendo una hoz de acero y pidiendo a algunos de sus hijos que con esa hoz castrara a su padre. Como no podía ser de otra manera, inmediatamente Cronos, o sea, Saturno, haciendo gala de su sentido de la responsabilidad, se ofreció voluntario para hacer esta tarea. Así que cuando esa noche Urano descendió de los cielos como siempre para acostarse con Gea, en el momento de tenderse sobre ella, Cronos seccionó los testículos de Urano, de su padre, arrojándolos al mar, donde se fundieron con la espuma del mar, dando nacimiento a Afrodita, o sea, a Venus. Así que si lo pensamos bien, Venus fue el fruto del dilema que existe entre Saturno y Urano y también del dilema que existe en nuestra psique, entre lo establecido, Saturno, y lo novedoso, Urano, entre lo que conocemos y donde tendemos a quedarnos pero que impide nuestra evolución, nodo sur, y lo nuevo y desconocido que nos da miedo a aventurarnos pero que favorece nuestra evolución, nodo norte. Tal y como Cronos castró a Urano, astrológicamente Saturno lo que hace es de alguna manera amputar el impulso creativo y la potencia de Urano, y en nuestra psique humana se traduce en la guerra, en la lucha que tenemos internamente de una necesidad saturnina de mantenimiento y preservación que entra en conflicto con nuestro anhelo uraniano de alteración, variedad y cambio. Una parte de nosotros prefiere mantener las cosas como están, mientras que otra quiere seguir creciendo y desarrollándose. Saturno conserva y rinde honores a lo conocido y probado, mientras que Urano, en nombre del progreso, quiere demoler lo establecido para dar lugar a algo nuevo. Así que Venus, que es el principio del amor, la belleza, la armonía, la diplomacia y el equilibrio, nace de la tensión entre las fuerzas saturninas de mantener y preservar lo establecido frente a las fuerzas uranianas de ruptura y de cambio. Por tanto, este Plutón en Capricornio está actualmente regido por las fuerzas saturninas, Saturno como regente de Capricornio, y lo que tiene que hacer es transformarse para dirigirse hacia un Plutón en Acuario dirigido por las fuerzas uranianas, que es el regente de Acuario. Entonces, os he querido explicar todo esto para que entendáis que la cuadratura de Plutón a Venus en Libra implica eliminar un antiguo patrón a la hora de vincularnos, porque ya no va a servir el antiguo patrón a partir de ahora. Entonces, esta cuadratura lo que quiere es que sanemos las heridas a la hora de vincularnos, porque son heridas que hemos heredado y arrastrado durante toda nuestra existencia. Es limpiar algo que lleva enquistado años. Nos está diciendo que primero tenemos que relacionarnos
con nosotros mismos desde una valoración personal para vincularnos sanamente con el otro. Ese es el eje nodal Aries-Libra, el eje de las relaciones. Es un nuevo equilibrio a la hora de relacionarnos. Además, todas estas heridas, todos estos patrones antiguos se van a hacer mucho más presentes y agudizar en el momento en el que Venus pase de Libra a Escorpio el próximo 5 de diciembre y aún en cuadratura con Plutón hasta el día 10. Así que vamos a tener que sujetar realmente a nuestra Venus porque se puede volver bastante intensa y mucho más a partir de que pase a Escorpio, ¿no? Ya conocemos la intensidad de Escorpio y el drama de Venus si no consigue lo que quiere. Así que la necesidad de controlar al otro, las escenas de celos, las demandas de atención y de poseer al otro pueden ser muy evidentes y responder a las antiguas estrategias manipuladoras de hacer un drama para salirme con la mía, ¿no? Porque Venus sigue teniendo su propio principio de seducción y atracción, pero no es lo mismo atraer al otro para compartir lo que yo ya me doy a mí por mí mismo que atraer al otro a costa del otro, que esto es muy escorpiano, ¿no? Además, el otro también tiene su propia Venus, por lo que los juegos de poder se pueden, bueno, pues llegar a hacer tan presentes como innecesarios a estas alturas de la película. Sobre todo porque, bueno, el día 9 Venus ya en Escorpio le hace una oposición a Júpiter en Tauro y teniendo en cuenta que Júpiter expande todo lo que toca, tanto lo bueno como lo malo, el tema de la intensidad en los vínculos se acentúa y se magnifica. Pero esta oposición también apunta a cualquier tema relacionado con los valores personales o económicos. Por tanto, Júpiter puede llegar a expandir nuestros bienes, pero también a aumentar nuestra deuda. Esto evidentemente será distinto para cada persona, pero en cualquier caso siempre va a ser positivo para nosotros porque nos estará mostrando o que estamos integrando correctamente nuestro nuevo sistema de valores o que aún quedan aprendizajes pendientes en este terreno. Por suerte para Venus, desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre va a contar con la inestimable ayuda precisamente de Saturno. Saturno, si recordáis, en octubre pasado le hizo una oposición a Venus, un aspecto muy tenso que lo que hizo fue llamarla un poco al orden, ¿no? La dijo que después de su retrogradación ya se tendría que haber hecho madura y responsabilizarse de su propio valor y de sus propias decisiones, que ya no iba a contar con los mismos apoyos con los que contaba antes. Bueno, pues ahora Saturno le va a estar haciendo un trígono a Venus, o sea, un aspecto muy armónico que favorece una conversación fluida y constructiva entre Venus y Saturno. Saturno en este caso, no desde la imposición, sino desde el cariño, le va a decir: a ver, Venus, si esto ya lo estuvimos hablando en octubre, ya te has hecho mayor, ya tienes que asumir tu responsabilidad emocional como adulta que eres. Así que venga, gobiérnate, regúlate y responsabilízate porque ya te queda muy poquito. Así que, como veis, nuestra Venus está en los últimos estragos de su valoración, crecimiento y desarrollo emocional y personal. Lo importante de todo esto es estar muy atentos estos días a cómo nos estamos vinculando y cómo nos estamos sintiendo emocionalmente, porque va a ser un revival del eclipse de octubre y es muy fácil que proyectemos todo esto en nuestros vínculos que nos van a hacer de espejo para hacernos ver lo que aún queda pendiente de sanar en nosotros. El siguiente dato importante es que Neptuno se pone directo en Piscis el 6 de diciembre. Y si ya de por sí con Neptuno tenemos que ser cautelosos y conservadores, estos días más aún, porque el Sol y Marte desde Sagitario le van a hacer una cuadratura, un aspecto tenso que nos puede llevar a mucha confusión. Si encima está en tensión con planetas en Sagitario, que es un signo que tiende a, bueno, pues a veces a pecar de una fe ciega y un entusiasmo a veces poco realista, podemos llegar a caer en ensoñaciones y fantasías que puedan dar resultados bastante decepcionantes. También ojo, porque si ya de por sí Sagitario tiende a los excesos y Neptuno a la evasión, se pueden dar episodios de acudir a sustancias estupefacientes y tóxicas o evasivas para sostener una fantasía irrealizable o eludir una realidad. Por otro lado, el día 7 se da un aspecto maravilloso entre Mercurio, que ya ha ingresado a Capricornio, y Júpiter en Tauro. Y este aspecto nos ayuda a pensar en grande, a que se expanda nuestra mente con proyecciones futuristas, pero con una gran solidez porque está sustentado por dos signos de tierra, por Tauro, Júpiter y Capricornio, Mercurio. Así que
que aprovechando que Mercurio está en sombra en este momento y va a iniciar su retrogradación el 13 de diciembre, primero en Capricornio y luego en Sagitario, es un excelente momento para enfatizar lo que os comenté en el vídeo anterior de la luna llena en Géminis del pasado 27 de noviembre, para ir planificando, revisando, organizando y estructurando para el año que viene. Hay una comunicación directa entre nuestra mente racional y nuestra visión futura. Así que, como veis, estas despedidas, estas transformaciones y estas revisiones son las lecciones que debemos integrar en lo que queda de año y que se van a poner además de manifiesto durante la luna nueva en Sagitario del próximo 12 de diciembre, que aunque sí, bueno, pues augura nuevos tiempos, nuevos emprendimientos y expansión de nuestros horizontes, no va a ser una luna nueva tan evidente como suele ser una luna nueva en Sagitario y como le gustaría a Sagitario, porque Mercurio entra retrógrado un día después y porque nuestra evolución sigue a prueba y determinadas lecciones aún pendientes de aprobar. Esto lo veremos en el vídeo siguiente de la luna nueva en Sagitario y los tránsitos de la última quincena de diciembre, porque ahora lo que tenemos que hacer es estar centrados en colaborar con la transformación y la despedida de nuestra antigua Venus, de las lecciones que debemos integrar y los planes que debemos repasar. Es momento de tener paciencia, conciencia y actuar con mucha diligencia y mucha responsabilidad. Ya lo dijo Tolstoy, que los dos guerreros más poderosos son el tiempo y la paciencia, y Mercurio nos va a dar el primero, que es el tiempo, con su movimiento retrógrado, y nos va a enseñar a tener el segundo, que es la paciencia. Así que aprovechémoslo. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que para vivir desde tu auténtica esencia debes elevar tu nivel de conciencia. Y una cosa más, nunca olvides que la estrella eres tú. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz semana!